Estamos conversando aquí en Diálogo Sur con Carolina Goich, senadora electa por la región de Magallanes. Carolina, se ha instalado también la bancada de la Patagonia. Entiendo que participan Walker, Fuentes y Morano, y obviamente que tú. ¿Cuál es la idea de esta bancada de la Patagonia? Bueno, lo primero es que fue un compromiso que asumimos en campaña, que ya empezamos a cumplir. Y dijimos que efectivamente si salía electo Iván Fuentes, en el caso de Aysén, bueno, Patricio Walker está como senador, ellos tienen en 4 años más la elección, y en nuestro caso Juan Morano y el mío, teníamos 4 parlamentarios que coinciden en ser de la democracia cristiana, ¿no es cierto? Tenemos afinidad en eso para trabajar en conjunto, pero además en esto de plantear la Patagonia como un bloque, que yo creo que nos da mucho más fuerza. Hay cuantos temas que coinciden, ¿no es cierto? Desde las demandas por mayor costo de vida, de asignaciones de zona, de la necesidad de avanzar en la apertura de ruta, de conectividad digital. Hay un montón de proyectos que son comunes, porque nuestra realidad, a diferencia de lo que sucede con Arica en el norte o las regiones extremas del norte, que no son aisladas, son extremas. Nosotros somos extremos y aislados con condiciones climáticas similares y de poblamiento. Entonces, nos parece que es súper potente el sumar las fuerzas de los 4, por supuesto en un trabajo donde una vez que asumamos vamos a invitar al resto de los parlamentarios de la Patagonia, sí, en esto tenemos que sumar. Pero el poder ahí definir una agenda, que además yo me alegro mucho que nuestra candidata Michelle Bachelet haya tomado como una de las primeras actividades post elecciones, ¿no es cierto?, y de inicio de campaña de segunda vuelta. Creo que hay una tremenda señal para las regiones, porque en el fondo lo que estamos pidiendo es invertir la mirada, ¿no es cierto? Que no sea desde el centro a las regiones, sino que desde las regiones hacia el centro. Y allí hay una mirada estratégica a la Patagonia que yo creo que es súper importante. La presidenta nos ha dicho, queremos que hagan un plan especial para el desarrollo de zonas extremas, y define 3, ¿no es cierto? Magallanes, Aysén y Arica. Y ahí no nos está pidiendo solo un listado de proyectos o un programa de inversiones, sino que nos está diciendo, bueno, atrévanse a pensar en forma creativa qué es lo que se requiere para avanzar en los temas que me plantean, pero háganlo ustedes, con la región, ¿no es cierto? Tendremos ahí una tarea importante durante los primeros meses, porque además esto es parte de los compromisos de los 100 primeros días. O sea, en 2 meses tenemos que sentarnos en una cosa que va a ser amplio, ya estamos trabajando un poquito en la metodología para efectivamente recoger no solo las demandas, sino también las propuestas de cómo avanzamos en materia de infraestructura, pero también en materia educacional, en materia de salud, ¿no es cierto?, en materia de estas definiciones estratégicas, de cómo aprovechamos los atractivos que tiene nuestro territorio en materia turística o nuestra cercanía a la Antártica, no sé, temas que siempre hemos planteado y que de alguna manera requieren el respaldo del nivel nacional, ¿no es cierto?, para materializarse. Ahí tenemos el antiguo anhelo de nuestro estatuto y uno dice, bueno, pero entonces ahora tenemos que decir cuál es el estatuto para Magallanes, que es en concreto, y tenemos la posibilidad de crearlo. Entonces en eso partimos ya trabajando los 4. Uno de los primeros temas que fijamos ahí con Patricio Walker fue el poder avanzar en el proyecto del cable austral, la conexión, ¿no es cierto?, de fibra óptica por territorio nacional. Sí, todos vivimos, ¿no es cierto?, lo que pasa cuando se corta el pedacito de fibra en el territorio argentino y esperar que alguien vaya y lo arregle y quedamos, ¿no es cierto?, desconectados. O llueve y empieza a bajar los niveles de conectividad, que es un tema. Entonces en eso ya logramos, de hecho en el presupuesto que se terminó de aprobar el día de ayer, que estén los recursos para los estudios de ingeniería de detalle que se van a hacer durante el próximo año y que eso nos va a permitir tener claro el costo y sobre todo la fórmula para tener en esto financiamiento mixto, porque hay interés privado, pero todavía el proyecto no es rentable para que lo haga solamente una empresa privada, sino que requiere un aporte del Estado que se da a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y la empresa habla de cerca de un 30%, entonces este estudio que se va a hacer el próximo año, nos lo confirmó además así el ministro de Transporte, que estuvo el día miércoles en la Comisión de Zonas Extremas, lo tenía invitado ya desde antes de las elecciones.
Eso va a permitir dar un avance importante y ojalá el 2015, ¿no es cierto?, ya poder materializar esto como uno de los primeros proyectos que esperamos sacar adelante como banca. Aparte, teniendo ya ingeniería de detalle, uno ya puede mandar a construir. Si no tiene ingeniería de detalle... Yo no sé si me traiciona la memoria, pero yo diría que la promesa de hacer la ingeniería de proyectos estaba hecha ya hace algún tiempo por este gobierno. A los 6 meses de haber asumido. Me parece que ya estaba y que se retrasó mucho. Carolina, yo me imagino que a uno de los actores que casi por obligación van a tener que invitar para debatir sobre este plan, estos proyectos emblemáticos que necesitan las regiones neutrales o aisladas, son a los nuevos consejeros regionales, que son electos y por lo tanto hoy día constituyen una figura totalmente distinta a lo que había antes. Esta semana el Senado aprobó una reforma constitucional para poder transferir algunas competencias a los gobiernos regionales, en donde, lo adelantó Carlos Bianchi aquí la semana pasada también, el Senado, si hubiera alguna divergencia, la idea es que el Senado o los senadores sean los que, divergencia entre las regiones y el Ejecutivo, sean los senadores los que diriman la divergencia. ¿Qué te parece a ti cómo se está conformando porque hay consejeros electos, pero todavía no están claras sus funciones y sus límites, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde se tienen que dirigir eso? Porque hay quienes han manifestado de que existe el peligro de que haya un sombrero y dos cabezas, digamos, ¿no es cierto? Un intendente dispuesto por el presidente, un presidente del Consejo Regional o consejeros regionales con sus propias agendas, en fin. ¿Qué te parece a ti para dónde tiene que ir las competencias de los consejeros regionales? Mira, yo, tú sabes, soy regionalista, pero por esencia, ¿no es cierto? Y creo que esto es lo mismo que cuando uno tiene un niño, cerca del año empieza a caminar. Siempre lo menciono como ejemplo. Entonces, ¿qué nos pasa a los papás? Que le tomamos la mano y nos da susto dejarlo andar solo porque se puede caer. Y en algún momento al niño hay que dejarlo y que se caiga, si no, nunca va a aprender a caminar, ¿ya? Entonces, yo creo que hay una primera definición. Yo siento que en este país que es tan centralista, efectivamente a muchas autoridades nacionales les da temor el dejar a las regiones tomar sus decisiones, porque se pueden equivocar, porque puede que no se cumpla la meta presupuestaria, ¿no es cierto?, que no se prioricen los mejores proyectos, no sé. Pero si no se da en algún momento el paso, este quiebre para que las regiones decidan efectivamente, nunca vamos a aprender a caminar, ¿entiendes? Y probablemente si se suelta la mano, sobre todo el Ministerio de Hacienda, el resultado va a ser mucho mejor de lo que se espera. Yo en eso siempre he tenido confianza y sobre todo en esta región. Ahora tenemos la discusión, eso como definición de principio. Yo creo que nuestro país no resiste seguir desperdiciando las capacidades que tienen las regiones, porque eso es lo que pasa hoy día, ¿no es cierto? Se pierden capacidades en múltiples áreas. Por temas administrativos que son más lentos, ¿no es cierto?, que cuesta entender y finalmente tienen costo en términos de uso de recursos y sobre todo de potencialidades. Ahora la ley que hoy día se está discutiendo, que nos va a tocar ver en la Cámara de Diputados, es una ley bastante débil en términos de transferencia de competencia. Yo quiero en eso ser muy franca y me parece que este segundo trámite que vamos a hacer en la Cámara de Diputados tiene que ser una oportunidad incluso de incorporar a los que ya han sido elegidos. De conocer su visión, si a ellos les va a tocar en el fondo ser los beneficiados de esta reforma. ¿Pero qué más agregarías tú? ¿Hacia dónde profundizarías? Porque yo creo que lo fundamental es que tú efectivamente transfieras recursos. En eso esta ley no contempla mayor transferencia en la decisión respecto de recursos a nivel regional. Recursos sectoriales que puedan hacer, claro. Se pueda disponer el Consejo Regional. ¿Qué pasa hoy día? Tú sigues teniendo un esquema donde finalmente las decisiones regionales de recursos dependen del ministro. Yo siempre he dicho que yo me imagino en la discusión presupuestaria no al ministro de Vivienda, Obras Públicas, Salud, sino que debería estar el intendente de la región de Magallanes, que primero plantea cuáles son las necesidades y los ministerios se ponen al servicio de esa visión desde el territorio. Entonces debería ser el intendente de Magallanes el que vaya, haga la discusión y la pregunta específica la responde el ministro respectivo. Yo siento que en este proyecto se mantiene el mismo molde. No sé, yo he estado trabajando algunas propuestas que pasan por decisión regional. Yo siempre pienso ahí en cómo se gestó el Fondema. Y el Fondema era un fondo que debió haber tenido la región mucho más capacidad de manejo sobre él, ¿no es cierto?, que ha perdido potencia por la rigidez que nos ha impuesto Hacienda. Entonces hoy día estamos armando una propuesta con la gente de la Universidad de Magallanes para tener un fondo de conservación.
Yo creo que si tenemos la octava maravilla del mundo, es inaceptable que no tengamos la capacidad como región de mitigar el daño que genera la visita de los turistas, no solo en el Paine, sino también en otras áreas silvestres protegidas, que tengas parques que no tienen plan de manejo, que no tienen un guardaparque siquiera, si hablamos, ¿no es cierto?, en el caso de Tierra del Fuego, que no tengamos un sistema de emergencia de clase mundial. Me tocó ir en el avión con uno de los chicos que venía en la van, que se accidentó en el Paine, y decíamos, chuta, desde estar conectado a una radio, que eso funcione, cosas bien básicas que no están. Entonces la propuesta es poder generar este fondo de conservación que avancemos en esa línea, pero también que permita financiar un sistema de emergencia permanente con evacuación aeromédica. Esas cosas se pueden hacer cobrando una pequeña tasa a los turistas. Si cada persona que viene, además en eso hay estudios que indican que están dispuestos a pagar $10 sin ningún problema, o sea, 5.000 pesos adicionales. Nosotros tenemos la ventaja de que como región estamos cerrados, ¿no es cierto? Nosotros controlamos todos los ingresos, cosa que no pasa en otras regiones. Claro. Entonces tú podrías cobrar una tasa regional y que además la administremos acá, para estas líneas de financiamiento que queremos definir. Eso para mí es un ejemplo de lo que yo espero que hagamos acá como región, que tengamos la posibilidad de tener una tasa regional, que se cobre acá, que se administre acá, para un tema que la región, si no me cabe duda que en esto tenemos acuerdo, de que es un tema prioritario para el desarrollo. Eso con la actual ley de consejeros regionales seguiría pasando por el otro lado, ¿me entiendes? Es esa la visión y yo creo que es muy importante que la ley sea una oportunidad para materializar esto con fuerza, este cambio de esquema. Aparte que hay una cosa básica, que uno se va a equivocar y es normal que eso pase si las regiones en este proceso. Yo creo que va a ser mucho camino al andar y no va a ser fácil, porque objetivamente está muy acendrado este tema centralista, pero adicionalmente las veces y la cantidad de errores que comete el nivel central respecto a la región es gigantesco y nadie paga ni una cuenta. Pero la verdad que... Pero Jaime, no solamente a nivel central, y lo digo solamente como un ejemplo, sin ninguna intencionalidad política, el Transantiago. Sí. ¿Cuánto costo? ¿Y quién lo aplicó el Transantiago en la región metropolitana? ¿Las regiones? No, fueron las autoridades, los genios del nivel central. Y resulta que le ha costado y le cuesta al país millones y millones y millones de dólares hasta el día de hoy. Entonces, ¿de qué nos van a decir que no nos podemos equivocar nosotros las regiones? Por eso. Obviamente. Ahora, obviamente yo creo que uno se puede plantear de que vas a hacer una reforma y que vas a equivocarte. Tienes que plantearte no equivocarte, a minorar lo más que se pueda los riesgos Pero radicando la responsabilidad. Pero mira, a propósito de Transantiago, ¿cuántos años han pasado ya de la primera ley? Varios, ¿no es cierto? Hay dos gobiernos completos que han pasado. Pero recién ahora, y fue parte también de la conversación que tuvimos el miércoles con el ministro de Transporte, en el caso del Fondo Espejo, ¿no es cierto? Sí. El Fondo para las Regiones, esto de un peso para Santiago, un peso para regiones, que lo ganamos inicialmente en la Cámara de Diputados con la primera ley, lo ratificó el Senado. Hoy día además hay un fondo especial para las zonas extremas. Entonces lo invitamos para ver cómo funciona esto. Y está contemplado la instalación de equipos regionales para hacer una suerte de plan maestro respecto a los subsidios que se requieren en el tema de transporte. Nosotros lo planteamos a propósito de la necesidad del subsidio marítimo para permitir la conectividad entre Caleta Tortel, Puerto Edén y Puerto Natales, ¿no es cierto? Que hemos estado trabajando en ese tema. Pero a mí me parece súper acertado esta idea de que se constituyan equipos regionales para que vean cuáles son todas las necesidades regionales de subsidios en transporte marítimo, en transporte terrestre, en transporte aéreo, proyectos que sean de más larga data, ¿no es cierto? También como esta, una mirada un poquito más de largo plazo, o estas situaciones que tienen que ver también, en nuestro caso, con la Patagonia, ¿no es cierto? No solamente con una región. Pero uno dice recién, ahora que pasaron todos estos años, está esta mirada de veamos efectivamente a la región y cómo estos recursos no solamente es un goteo, ¿no es cierto?, para aumentar algunos subsidios ya existentes, sino que efectivamente responde a una visión de desarrollo de la región y de sus necesidades. Así es. Como fue muy acertado, y este tema, yo te diría, uno de los orgullos regionales, la situación del subsidio para las micro de Movigas acá, ¿no es cierto?, que se ponen como ejemplo y que es financiado con recursos del Transantiago. Uno dice, recién estamos mirando y diciéndole a la región, generando y respaldando ahí con capacidades técnicas, pero respaldados de Santiago, pero instalados en la región. Te fijas, un equipo que está en cada una de las regiones y que el próximo año la primera tarea va a ser justamente elaborar
este plan y sobre eso ya están los recursos que además son acumulables. Entonces, eso bueno. Porque tú no tienes esa presión que existe hoy día de que si no lo gastaste a diciembre lo perdiste. Entonces terminan gastándose en cualquier cosa que no genera el impacto que podría darse. Entonces yo creo que de verdad es un acierto y logramos finalmente ponernos de acuerdo. Esto no pasa entre gobierno, oposición, sino más bien una mirada desde la región de desarrollo, de mediano plazo, donde, como te digo, las cosas se van haciendo con orden y además el fondo que se acumula en el sentido de que tiene que estar en el momento en que las definiciones técnicas y conversadas en la región ya se hayan establecido. Totalmente, ya hay una inversión que se hizo recientemente que la gente, sobre todo que anda en locomoción colectiva, la debe estar agradeciendo mucho, que son los paraderos que se hicieron en Punta Arenas. Que demoraron, pero cualquier cantidad, pero finalmente hicieron. Y eso gracias también a esos fondos espejos que se hicieron a través de la situación del Transantiago. Vamos a seguir conversando con Carolina Goich, pero antes vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos aquí a Diálogos.